Nunca imaginé que estaría en mis manos. ¿Será esta la mejor consola barata de AliExpress? Buenas maníacos, yo soy Crónica y hoy vengo con un unboxing de unas superventas de AliExpress. Y es que sí, hoy vamos a ver la consola más barata y vendida. ¿Será tan buena como dicen? En el vídeo anterior hice un unboxing del ratón G703 de Logitech, que me salió muy barato en comparación con comprarlo en mi país. Además de que di algunos consejos si quieres comprar en AliExpress, te recomiendo verlo también. En resumen, AliExpress es una página web de tiendas chinas que venden sus productos salidos de fábrica, como quien dice. Yo, como consejo, siempre te recomendaré comprar con PayPal, por lo que pueda pasar, aunque en general nunca he tenido problemas, pero bueno, hasta que los tengas. Por eso, usa PayPal. Mientras abro el paquete, quiero dar las gracias a AliExpress por la colaboración, por lo que tendréis el link en la descripción si alguno de los artículos os interesa. Con descuentazo, además. Y es que sí, hay cosas que merece la pena comprar en AliExpress. Y la verdad, hay bastantes cosas que compro en la página, ya sean repuestos o en este caso, dos artículos con muchos descuentos que vais a flipar. Y ya vamos con la gran sorpresa. Y sí, he decidido probar la consola más barata y conocida de AliExpress, la R36S, que sinceramente tenía ganas de probarla y traerla. Como verás, el empaque se ve muy sencillo, pero poco más se le puede pedir a una consola de 30 €. En la caja podemos encontrar la consola, el cable y un protector de pantalla que para proteger de rayaduras viene muy bien. Yo lo compré en Boyhome con una tarjeta de 64 GB y un montón de juegos que venían ahí ya puestos desde el principio. Así de primera impresión me gustó, se me hace muy ligera y la verdad, por el precio, pues no se le puede pedir mucho más y realmente el plástico no se nota malo, no tiene mala textura y eso pues me agrada bastante. Algo que en el vídeo no se nota demasiado es el color de la pantalla y es que es mucho más colorido de lo que se nota en la cámara. Quiero recalcarlo, ya que se ve mucho mejor con el móvil, por ejemplo, o yo viendo el juego, o sea, se nota súper bien. Y eso os iré mostrando ahora en algún vídeo así por encima de algunos juegos que he ido grabando. Así de primeras todo me ha funcionado correctamente, creo que viene con la última versión. Algo importante porque eso significa que podremos usar funciones que anteriormente no estaban, como la letra función. Estuve probando algunos juegos con el sistema base y en principio no tuve problemas con los que fui probando. Al menos en este vendedor llegó la tarjeta llenísima de juegos. ¿Una tarjeta de mierda? Sí, pero llena de juegos también. La pantalla se ve de lujo y así de primera impresión me ha gustado. Es verdad que algún botón se nota un poquito más plasticoso, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarla, obviamente. Creo que esta es una consola que merece la pena comprar si te encanta jugar juegos retro o hasta PlayStation 1 o PSP yéndote muy arriba, ya que funciona bastante bien y la verdad, si te gusta un poco investigar puedes sacarle incluso algo más de partido. Eso sí, no te la compres en Amazon por 80 €, cómpratela con mi link en AliExpress, que te saldrá a menos de 35 €. Incluso he tenido amigos que se la han comprado por 30 o menos. Por ese precio es una gran compra, te lo aseguro. Y eso sí, todo esto lo podrás encontrar muchísimo más barato con las grandes ofertas de AliExpress del 11 del 11. Y es que sí, se acercan muchísimas ofertas que podéis aprovechar y seguramente que esto hasta lo habré comprado yo muy caro. Para que lo tengas en cuenta, que por eso también he venido a hacer la colaboración para que podáis comprar en estos días que las cosas en AliExpress van a estar muy calentitas. Y aquí acaba en sí el unboxing, ya que ahora voy a comentar lo bueno y malo que encontramos en la consola. Y quiero hablar de algo importante, vas a tener que comprarte una micro SD de verdad para usar la consola, ya que a mí me duró literalmente un día. Intenté meterle algunas ROMs y directamente se jodió la partición de juegos. Al final no es tan drama, pero recomiendo que nada más la compréis, si queréis los juegos los copiéis a otra carpeta.
Y por ello también os aconsejo que no os compréis una consola con mucha memoria o que os cobren más por esa memoria, ya que os va a pasar lo mismo. Cómprate la que menos memoria tenga y ya luego tú se la cambias, porque sinceramente te va a durar 2 días. Algo positivo es que si te gusta investigar podrás instalarle Arcos, un sistema operativo que da mucha más potencia a la consola, y podrás configurar cada juego de una forma más sencilla. Es verdad que yo no he investigado tanto, pero sinceramente con este sistema operativo no he tenido problemas y funciona muy bien en todo tipo de juegos. Todos los que he probado me han ido de lujo. Sí es verdad que algunos juegos se hacen un poco raros en cuanto a movimiento, ya que habría que configurar los botones para algunos juegos, ya que por ejemplo el Resident Evil no fui capaz de moverme ya que los controles se me hacían raros e insufribles. Aún así, esto es fácilmente configurable y simplemente habría que investigar un poco, ya que al final seguimos usando RetroArch. Y con esto vamos a otro punto negativo o positivo, depende de cómo seas tú. Si no te gusta investigar, pues puede que algunas cosas se te hagan un poco cuesta arriba, sobre todo en cuanto a actualizar la consola o meter juegos. Tampoco es muy difícil y tenéis muchos tutoriales en internet, por lo que no creo que sea un gran problema. Al final es echarle ese ratito. En el acabado de la consola es verdad que algunos botones como el de función, start o select suenan bastante a botón malillo, pero es verdad que en general no se nota una mala construcción. Creo que por el precio merece la pena aun con estas cosas malas que he comentado, porque tiene muchísimas buenas, como es la pantalla que se ve sinceramente de lujo y el sonido que también es muy bueno, además de que tiene la salida de auriculares que también viene bien. En general creo que el acabado es bastante decente, puede que falle eso en algunos botones, pero por 30 euros, hijo, ¿qué es lo que quieres? Si es que por ese precio está regalado. En general, si tienes en cuenta que la SD es malísima, pues al final no se te va a complicar todo como me pasó a mí, que al final se me rompió, no pude guardar los juegos, los perdí, fue una fucking locura todo lo que me pasó con la consola y todo por no tener una micro SD decente que deberías comprar aparte. Eso sí, es un gasto que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar la consola, es verdad que todos lo recomiendan y yo en menos de una hora ya me demostró la tarjeta que iba a morir en cualquier momento, ya que no tardó en joderse una de las particiones de los juegos, sobre todo fue la de los juegos, y ya dije, bueno, pues ya le meto Arcos, utilizo otra tarjeta para meter otros juegos que yo quiera meter y punto, porque al final, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Si buscas en general una consola barata con la que solo quieras jugar algo retro, Hackrooms o 3DS creo que merece la pena. No es una consola complicada de utilizar y la verdad, como viene de fábrica puedes usarla, aunque teniendo en cuenta que la micro SD tendrás que cambiarla. La experiencia me ha encantado, yo sinceramente no esperaba que me gustase y sí es verdad que como no soy tanto de jugar ya en consolita, es verdad que a lo mejor para eso tengo el ordenador, incluso tengo la Switch, pues a veces como que se me hace un poco raro, digo, si es que tengo un control mejor, ¿para qué voy a usar esto? Pero tampoco he tenido ningún problema, si es verdad que he probado de todo y todo me ha funcionado correctamente. Os dejaré el link de la consola R36S en la descripción, además de unos cupones de descuento para que os salga aún más barata. Recuerda que tienes las ofertas del 11 del 11 de AliExpress, donde habrá muchísimas novedades. Y por cierto, quiero hacer un vídeo probando Hackrooms en esta consolita y yo creo que va a ser un vídeo bastante interesante. Ponedme en los comentarios si queréis que pruebe alguno en particular. Yo más o menos ya tengo una selección, pero si veo que pues tiene mucho apoyo el vídeo de esta consola, pues haré el siguiente probando Hackrooms, ya sea de GBA, NDS e incluso puede que alguno de 3DS para ver qué tal funciona. Ya si es verdad que he hecho unas pruebas por encima y por ahora ha ido todo perfectamente. Así que nada, una consola que os recomiendo y que pronto veremos cómo funciona con Hackrooms.
Ya.